¿Cómo se está viendo a nivel nacional, por ejemplo, este conflicto? Sonora, lo más competido, lo más disputado, lo más atrevido, lo más encarnizado, y hay dos carreras políticas de por medio. ¿Cuál es tu valoración primero, Eduardo Hushim, como experto en temas electorales a nivel nacional y editorialista de Reforma? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Pues lo primero que habría que decir es que Sonora, como otros estados en esta etapa electoral, pues está siendo un escenario donde se exhiben corruptelas a diestra y siniestra. Creo que lamentablemente la corrupción está siendo el tema de las campañas en los estados particularmente que tienen elecciones locales, como es el caso de Sonora. Esto es lamentable porque por una parte refleja esta descomposición de la clase política y el desinterés que tienen en emprender combates que realmente hagan mella en la corrupción. Esto por una parte, pero por la otra es lamentable que este sea el tema que predomina en las campañas electorales, porque esta exposición de unos contra otros, unos más fundamentados que otros, unos más graves que otros, pero finalmente todo exhibe de algún grado de corrupción. Este mensaje que se le envía al electorado, pues es que todos son iguales y entonces no hay a quién irle. Y de aquí al abstencionismo, Luis Alberto, pues no hay más que un paso. Es una desincentivación a la participación ciudadana el día de las elecciones, porque lo que se preguntan muchos, por lo menos desde esta distancia desde la capital de la República, es cuáles son concretamente las propuestas que propone el candidato del PAN, la candidata del PRI, los otros candidatos minoritarios que prácticamente no están pintando en las encuestas. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuál es el plan de gobierno? ¿Qué es lo que se pretende hacer si ganara cada uno de los candidatos la gubernatura del estado? ¿Qué es lo que va a hacerse? ¿Qué es lo que proponen? ¿Cuáles son los problemas que atacarían en principio? ¿Están dispuestos a hacer una declaración patrimonial, fiscal y de conflictos de interés? Esos son temas que pueden hacer avanzar a la democracia, y no tanto la exposición de estos casos de corrupción. Hay a quien le llaman el señor de los caballos, y por la otra parte se exhiben audios, en fin, audios que por cierto hay que decir que son obtenidos ilegalmente, a menos que haya el mandato de un juez. En fin, es un panorama lamentable para la democracia, para una democracia sana por lo menos. Bueno, antes de irme, ¿qué si gana Padres o qué si gana Beltrones? Katia Artigues se une al análisis, le pedí en esta manera una aportación especial. Ella está todos los miércoles, ella ha escrito, Katia Artigues, muchos también sobre Sonora, conoce muy bien a Sonora. Y Katia, ¿cuál sería tu primer valoración de lo que estamos viviendo? ¿Qué pasó? Se cortó. Bueno, vamos a retomarla. Antes que se corta la llamada, gracias al gran servicio de Telmex. Eduardo Hushim, ¿qué si gana Beltrones? ¿Qué si gana el PRI? Porque ya el tono entre Padres y Beltrones se está subiendo, y hoy le dice Padres a Beltrones que me lo diga de frente, me manda emisarios y que presente el patrimonio como lo presenté yo, por lo menos para estar al tú por tú y estar parejos. Es decir, ¿qué si gana, por ejemplo, el PRI en Sonora? ¿Qué es lo que tú vislumbras? Bueno, yo creo que desde luego un triunfo del PRI en Sonora le serviría mucho para rescatar pues esta situación de ineficiencia y de corrupción que tiene el PRI en el plano nacional. Y desde luego sería un triunfo para Beltrones, a quien yo creo que habría que pedirle que saque las manos del proceso electoral. No digo que no apoye a la candidata, pero de allí a una intromisión excesiva me parece que esto no
le hace bien a Sonora ni a la democracia, aunque desde luego sí a Manlio Fabio Beltrones. Pero ya está bueno que estos personajes con matices de caciques en los estados tengan esta injerencia excesiva en la materia política de sus estados. Y por otra parte, si gana el PAN, que digamos que si pierde el PRI, habría que ver que, bueno, no pudo reconquistar una plaza. Si pierde, si gana el PRI, me parece que la pérdida para el PAN sería una pérdida mayor porque es el partido en el poder y en consecuencia sería digamos una reconquista por parte del PRI y una pérdida de un bastión importante, muy importante para el Partido Acción Nacional. ¿Y qué si gana el PAN? ¿Quién se fortalece desde tu punto de vista? ¿O bueno, qué pasaría? Si gana el PAN, desde luego se fortalece Madero en el liderazgo nacional. Lo contrario ocurriría si pierde el PAN. Hasta ahora parece que no hay una definición clara, o hasta hace poco había una ventaja del candidato, que hay que decir también, Luis Alberto, que el candidato del PAN pues está siendo contaminado por las acusaciones de corrupción contra el gobernador. Me parece que ahí el candidato panista tendría que hacer un deslinde muy enfático porque de alguna manera lo dijo en el sentido de que una cosa es Gándara y otra es Padres, pero quizá haga falta una definición mayor en este aspecto, un deslinde mayor porque esta carga contra el gobernador puede quitarle puntos importantes al candidato del PAN. Muy interesante lo que dices antes de continuar contigo, porque yo decía ahorita, ¿por qué tienen que salir todos los gobernadores así de vapuleados? En todas, a donde voltees, Chihuahua, José Reyes Baeza, ni se diga cómo salió. Patricio Martínez, el anterior, con acusaciones de corrupción, de enriquecimientos, los ranchos, te vas para Sinaloa igual con Jesús Aguilar, a donde le sigas con las alternativas. Tiene que siempre terminar esto así en el espectáculo de la política nacional, pero antes, Katia, buenos días, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Gracias, es que teníamos fallas aquí con el teléfono. Katia, te agradezco mucho esta aportación especial. Tú estás siempre los miércoles con nosotros, pero has escrito mucho de Sonora. Conoces muy bien el desarrollo de esta elección, que es de las más competidas, las más reñidas a nivel nacional. Están al tú por tú. Hoy Padres le dice a Beltrones que se lo diga de frente, que no le mande emisarios, y lo reta a que presente su patrimonio como él lo presentó. Esto sube de tono. La semana pasada, a través del Universal, le mandó a decir que sacara las manos del proceso de Sonora. ¿Cuál es primero tu valoración, aparte de lo que ya conoces, de la elección Sonora, Katia? Bueno, que aquí, como estaba diciendo Eduardo, se está jugando mucho más que solo la elección de Sonora, que de por sí es bastante importante, que son las posiciones de diversos personajes, pero yo diría que sobre todo de Manlio Fabio Beltrones, su futuro. Manlio Fabio está por terminar una muy exitosa, me parece, coordinación de la bancada priista en la Cámara de Diputados, y él dice que no se apunta ni se destapa porque pues no es pero pues ya dijo que sí le gustaría ser el próximo presidente nacional del PRI. Entonces, un triunfo de Pavlovich, que es cercana a él y que sin duda él impulsó muchísimo para que fuera la candidata por sobre otros, pues lo beneficiaría y lo reforzaría a él para tener más posibilidades de estar en el PRI. Aunque con Manlio, como tú sabes, siempre hay que pensar en jugadas de 2 y 3 bandas, ¿no? Porque sin duda está apoyando a Pavlovich, pero también su presencia muy destacada en Sonora y todo, y el reforzamiento de su posición, pues quizá no quiere decir que quiere estar en el PRI en realidad, sino que podría con este lugar de poder que tendría al ganar Pavlovich, eso sin duda, pues también
forzar, o en caso de que el presidente, porque no nos hagamos aquí, el presidente Peña Nieto es el que va a decidir quién va a quedar en el PRI. El PRI volvió a ser, yo creo que nunca dejó de serlo, es parte de su ADN, un partido vertical, y cuando hay un presidente del PRI en el poder, él es el que toma todas las decisiones en realidad. Entonces, si decide no tener a Manlio Fabio Beltrones en la presidencia nacional del PRI, pues tendría que poner a alguien de su confianza. Quizás sí se abriría una Secretaría de Estado disponible, pues él tampoco le caería mal, ¿no? Sí. ¿Tú ves a Mario Fabio dentro del gabinete? Es decir, porque, exacto. Yo veo a Manlio Fabio, perdón, ¿dónde? Dentro del gabinete, por ejemplo. Pues claro, podría ser. Pudiera ¿no? ser. Entonces, si gana, se fortalece, pero ya sería Peña quien si decidiría, si decide si va a la dirigencia o no. Pero hay un grupo Tlacomulco ahí muy celoso, Katia, que no le gusta mucho esa cercanía de Beltrones con el peñismo. Sí, por supuesto que no le gusta, pero bueno, Manlio es un personaje que ha sobrevivido. ¿Cuántas veces lo han matado políticamente? ¿No? Desde el 97. Desde el 97, cuando se enfrentó con Zedillo. No es la primera vez que se enfrenta a un presidente priista en el poder, ¿no? Y mira que el conflicto que él traía con Zedillo era, pues yo creo que mucho más fuerte de lo que tiene ahorita cualquier celo del grupo Atlacomulco, ¿no? O sea, Zedillo realmente lo quiso, pues, aniquilar, acabar políticamente, ¿no? Tiene razón, ¿no? Y en tiempos de presidencia imperial, ¿no? O de presidencia mucho más fuerte, o con concentración de poder mayor de la que hay hoy, Katia. Sí, porque Zedillo comenzó a romper con eso, sin duda, pero sí, la presidencia ha cambiado, ahora hay muchos más contrapesos. Sin duda Manlio tiene un diálogo con muchas otras fuerzas políticas, tiene pues un respeto y también un odio, ¿no? Que le tienen algunos otros, pero sin duda es un sobreviviente. O sea, a Manlio lo han querido matar políticamente muchas veces y él, con su talento, pues ha resurgido. Entonces, pues, ¿qué estará pensando él? La verdad no sé. Lo que sí seguro es que debe tener varias opciones, pero sí pasa por Sonora. O sea, sin duda un triunfo de Pavlovich es un triunfo para él, que lo reforzaría y que lo dejaría en una posición mucho más de fortaleza para lo que sea que pueda venir, porque pues él está a punto de quedarse sin reflector, que no sin chamba, ¿no? O sea, bueno, formalmente sí, obviamente, pero lo que más le importa a los políticos sin duda es el reflector que ahorita tiene por ser el coordinador priista en la Cámara de Diputados. Fíjate qué aportación buena acabas de hacer, exacto, sobre el origen de Beltrones, para ponerlo en contexto. ¿Y qué de Padres, Katia? Ya que estamos en eso, ya que empezamos con el comparativo de priista, ¿qué si gana Padres el PAN? ¿Se fortalece Padres? ¿Tú lo ves como dirigente nacional tan competido que está ese puesto con Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle? ¿Ves a Gustavo Madero como candidato presidencial que se fortalecería? ¿Qué ves si gana el PAN, Sonora? Bueno, sin duda es un triunfo para Gustavo Madero, ¿no? Gustavo Madero tiene todas las fichas, Gustavo Madero. O sea, Gustavo Madero está, no sé si la comparación es buena, porque sin duda pues hay circunstancias muy diferentes en el PRI y en el PAN. Pero Gustavo Madero, desde que fue reelecto, pues sin duda ha ganado mucho, y sin un presidente del PAN en el poder, ha acumulado mucho poder él. Es decir, está en una posición de mucha fortaleza que sin duda ahorita pues está en juego, en parte con estas elecciones, donde pues tiene muchas posibilidades de ganar, no solamente en Sonora, sino en muchos otros lugares, por el desprestigio del PRD, por ejemplo, por el conflicto interno del PRD, porque en el PAN, pese a que están divididos, y ahí está claramente Margarita Zavala, por Dios, no la dejaron ser diputada plurinominal. O sea, es realmente un escándalo eso que pasó, y no lo dejó porque el grupo de Madero pues en realidad no quiso. Sin embargo, tú no ves que haya una división en estos momentos de la campaña. Tanto Margarita Zavala como Felipe Calderón, que también es una cosa que no habíamos visto antes, están haciendo campaña activamente por el PAN.
sí son mucho más, por así decirlo, institucionales. Pero bueno, sin duda un triunfo de Sonora para el PAN sí refuerza la figura de Gustavo Madero. Katia, permíteme algo. Katia, permíteme algo, se está metiendo por ahí. A ver, ya Ay, adelante. ¿qué pasó, oye? No sé, anda un duende por ahí. Pero no sabemos si es panista, priista o perredista, pero es un duende. Pues estábamos hablando del PAN, ¿eh? A ver, discúlpame. Adelante con... ¿Qué si gana el PAN? Entonces dices tú al respecto. Bueno, con todo este Madero contexto. sí se refuerza. Hay elecciones para presidente nacional del PAN este mismo año, no sabemos cuándo. De octubre a diciembre se tienen que hacer después del proceso electoral, y sin duda que un candidato más cercano a Madero, que sería Ricardo Anaya, pues ganaría si el grupo de Madero tiene como que más fuerza, ¿no? Contrario a los calderonistas, que también pues están haciendo todo lo posible para decir este es un triunfo del partido y no solamente de un personaje en el poder, ¿no? ¿Ves a Padres como...? Pues no, la verdad no lo veo. ¿Verdad? ¿Como dirigente nacional? No, o sea, yo respeto mucho que cada quien pueda tener las aspiraciones que quiera, pero francamente como presidente nacional del PAN, pues yo no veo a Padres, no. Tú, Eduardo, del PAN, faltó el análisis del PAN. ¿Qué sí gana el PAN? ¿Tú ves a Padres como dirigente nacional? ¿Se ve a nivel nacional? Estoy hablando con dos protagonistas nacionales, dos analistas, columnistas, periodistas, escritores. Katia Artigues del Universal, colaboradora de Proyecto Puente. Eduardo Jushim de Reforma y experto en temas electorales, ex consejero del Distrito Federal, también colaborador de nosotros que nos ayudan a interpretar desde el punto de vista nacional. ¿Tú, Eduardo, ves a Padres o qué sí gana el PAN? Bueno, primero un saludo cordial para Katia, y yo coincido en lo general con su análisis. Creo que un triunfo del PRI en Sonora o una derrota será un triunfo y una derrota más que para el presidente, para Manlio Fabio Beltrones. Creo yo que es un personaje singular, que muy hábil, y con una presencia importante en el plano nacional, pero que efectivamente está a punto de quedar fuera de los reflectores de la primera línea. Y yo diría, Luis Alberto, que no puede descartarse del análisis el hecho de que él fue un adversario de Peña, aunque fuera pequeño, de Peña Nieto por la candidatura presidencial del PRI, y desde luego no está entre los afectos, por lo menos no entre los primeros o principales afectos del presidente. Pero también es cierto que Peña Nieto tiene un pragmatismo político que puede llevarlo a concluir que la presencia de Manlio Fabio Beltrones le puede ser muy útil en alguna posición posterior, lo cual difícilmente vería yo que fuera el PRI, a menos que justamente que el triunfo en Sonora fuera contundente. Por el lado del PAN que preguntaba Luis Alberto, en efecto yo tampoco, igual que Katia, no veo a Padres en una posición relevante, por lo menos en este momento, dentro de las estructuras del PAN. No lo veo ahí, no ha hecho un gobierno que pudiera haberlo puesto en un lugar relevante en el plano nacional, sino si recordamos cosas relacionadas con el agua, ya sea la presa o el acueducto, etcétera, la imagen que tiene el gobernador es deficitaria. Estoy hablando desde luego en el plano nacional, independientemente que de lo que existe localmente en Sonora, donde tengo la impresión que ahí se dividen las opiniones.
de tal suerte que no veo yo a un gran futuro en Padres, aunque también es cierto que en política no hay nada escrito y las circunstancias y los hechos pueden apuntar en su momento a otra cosa, pero en este momento me parece que no es Padres una figura relevante para el panismo nacional. Y si ganaría entonces el PAN, ¿se fortalece el grupo de Madero? Sí, yo creo que sí, porque sería una muestra de que a pesar de los desaciertos y de las acusaciones contra el gobernador actual, el PAN como partido pudo operar y convencer al ciudadano de votar por un candidato que está recibiendo una mala herencia, por lo menos en términos de propaganda y de imagen, de parte del gobernador saliente. Entonces creo yo que sí se fortalecería sensiblemente la figura de Madero dentro del PAN. Muy bien, conclusiones, Katia. Entonces, con este análisis por demás interesante, creo que estamos dando un dato adicional del contexto de cómo ven pues ustedes algo que se pudiera ver muy lejano, pero que han abordado, que están enterados. Conclusiones, Katia, porque viene, créeme, ya lo bueno que falta una semana y media para que esto se acabe, ya casi se acaba. ¿Cuál sería tu conclusión de lo que viene entonces, Katia, sobre el tema elección Sonora? Bueno, la elección de Sonora yo diría que está íntimamente ligada con la sucesión tanto del PRI como del PAN, o sea, la sucesión interna, la elección de nuevos candidatos nacionales a dirigir los partidos. Ahí hay otros dos actores que están muy interesados en que triunfe uno u otro candidato en Sonora. Por el PRI, pues sin duda Manuel Fabio Beltrones se reforzaría, y por el PAN pues sería un triunfo sobre todo para Gustavo Madero y su grupo que está enfrentado con los calderonistas, ¿no? Eduardo, conclusiones. Yo creo que una de las conclusiones, Luis Alberto, sería el hecho de que comencé diciendo que se había hecho una exposición muy puntual, muy amplia de actos de corrupción. Yo creo que independientemente de quién gane la gobernatura de Sonora, la investigación sobre esos presuntos actos de corrupción deben realizarse, porque ya está bueno que una y otra vez, tú lo decías muy bien, los gobernadores salen en medio de un mar de corrupción, o por lo menos de indicios de mares de corrupción, que una vez que asume el nuevo gobernador, las aguas se tranquilizan y como si no hubiera pasado nada. Yo creo que las cuestiones que se han expuesto son graves y deben ser investigadas independientemente de quién sea quien gane la gobernatura de Sonora. Tienes toda la razón, Katia y Eduardo. Ahorita platicaba con Robert Klitgaard, es uno de los máximos exponentes del combate a la corrupción de la Universidad de California, aquí en cabina, y decía eso, es decir, la única forma de combatir es que, bueno, primero la voluntad, detectar, pero que en realidad caigan los peces gordos, que lo estamos esperando desde Francisco Barrio, ¿recuerdan? Con la Secodam, es decir, desde Fox los estamos esperando y no cayeron ni Ciboris, ni Mojarritas, han caído, ¿no? Es decir, yo creo que eso va a ser muy importante para el gobierno que llegue, deslindar actos de corrupción que no hace casi nadie en los estados, o pocos, o algún estado que recuerdes tú, Katia Hushim, o por último les digo, que llegó un gobernador y en verdad deslindó cuentas. Bueno, Pablo Salazar Mendiguchi en Chiapas, el primer gobernador procesado en el país fue Mario Villanueva de Quintana Roo, pero muchos años después. No sé si tengan algún otro Arturo Núñez ahorita en Tabasco, pero por lo general pasa con que gana la oposición. Lo que estamos viendo en este proceso electoral, por ejemplo en Nuevo León, es que la candidata del PRI le está dando la espalda al gobernador del PRI por acusaciones de corrupción. Lo que dice Eduardo sin duda es algo muy importante y yo creo que sí vamos a ver un cambio en estas dinámicas. Si no, bueno, la sociedad civil tenemos que insistir en ello. Digo, es un escándalo que en campaña los propios... Fíjate qué interesante también, los propios políticos nos han demostrado que saben mucho de corrupción sí, pero en campaña, interna, ¿no? Oye, los desplegados son una joya de investigación, ¿no? Bueno, no sé si de investigación, porque falta que en verdad se pruebe, claro, pero por lo menos de filtraciones y acusaciones
que ojalá sigan en tiempos no de campaña. Estoy plenamente de acuerdo con lo que dices, Katia. Muchas gracias, Katia, te agradezco como siempre. No, a ustedes, un abrazo. Un abrazote, Katia Artigues de Campos Elíseos del Universal para Proyecto Puente. Eduardo, que para la rendición de cuentas en esta civilización del espectáculo, como dice Mario Vargas Llosa, pero que no pasa nada. No sé si tengas otro caso de gobernador que fue perseguido o castigado. Sí ha habido casos, Luis Alberto, pero el problema es que esos casos son excepcionales. O de exsecretarios fuertes, no sé. En efecto, son excepcionales los casos en que se actúa contra los actos de corrupción, y en este momento hay exposición de revelaciones de casos que afectan incluso al primer círculo del gobierno federal, que ahí pasan como si no ocurriera nada, y esto es lo que yo digo que no puede seguir así. Esta clase política nuestra se está fagocitando las riquezas del país. Es un país muy rico que ha dado para enriquecer a muchos políticos ilegalmente, que ha dado para llenar las alforjas de muchos políticos y con la complicidad por lo menos de una parte del sector privado, pero mientras esto ocurre, la desigualdad y la pobreza crece, y esta es una situación insostenible que no puede continuar así. Por eso, el combate a la corrupción es una de las principales, quizá la principal tarea que tiene la clase política, aun cuando casi toda ella esté inmersa en ese mar de corrupción. De todos modos hay que exigirles que la combatan, que la terminen, que la frenen. Muy bien, pues ahí está. Entonces la situación, veremos quién se atreve a dar el paso y hacer historia y en verdad hacer algo que no hemos visto en el país, Eduardo, porque igual tú conoces, yo decía, recuerdo cómo se batalló en Yucatán, tú que eres de Yucatán, pero obvio, radicado y especializado en el DF, para sacar a Víctor Cervera Pacheco. A Cervera Pacheco. Era una batalla épica. De parte de los ciudadanos, que recuerda que estuvieron iniciando las tareas del Consejo Electoral pues en un parque, porque el cacique Cervera los había combatido y tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia para poner orden en aquella épica batalla. ¿Tanto que se batalló? Que la ganó la democracia, ¿no? Independientemente de lo que haya ocurrido después, pero aquella batalla la ganó. Pues algo semejante es lo que necesitamos contra la corrupción, porque Luis Alberto, Sonora es un estado rico, es un estado grande, es un estado que ha hecho grandes aportaciones al país. No se merece que su clase política esté aprovechando esos puestos políticos para robar, para incurrir en latrocinio uno tras otro. Eso debe terminar. La clase política debe entender que esa vocación política debe ser de servicio a la sociedad, no de servicio para sí mismo, no de pisoteo de la ley en términos de beneficio para ellos, para los gobernantes y para un grupo pequeño que de esa manera traiciona a la sociedad. Plenamente de acuerdo. Eduardo Hushim, como siempre, un honor. Gracias. Muy buen día. Igualmente. Saludos para tu auditorio. Igualmente, Eduardo Hushim, especialista en temas electorales, columnista de Reforma, parte del staff de nuestros colaboradores que nos ayudan a interpretar la realidad de Sonora y la realidad nacional también. Muy interesante lo que dicen, muy interesante. Fuera de todo de interés, son gentes en verdad muy profesional que nos dan una perspectiva diferente. Vaya a Gasolinera Molina Heavy.